Empieza. Great. Thank you, Martha and Diego. I will dive in and introduce the Hayward Parcel Group 3 project, which is composed of the Vista Residential and the primary school. It's a joint venture between Eden Housing, Inc. and the Pacific Companies in partnership with the primary school. And we're here with you all for a community meeting on September 13th, 2021. Next slide, please. Muy bien, entonces estamos aquí unidos con esta presentación que viene siendo el Hayward Parcel Group 3 en unión con la Vista Residential y también the Primary School. Esta viene siendo una participación adjunta con Eden Housing Incorporated y la compañía de Pacific Companies en conjunto con the Primary School. Esta viene siendo la reunión comunitaria el 13 de septiembre del año 2021. Thank you. Let me provide a preview for tonight's agenda. And as I've already mentioned, Martha from Trusted Translations will be providing Spanish translation and interpretation services tonight. So first, we'll start off with some quick introductions of the project team, followed by a presentation and questions and answer session, and wrapping up with next steps. Bueno, ahora vamos a empezar aquí con la agenda para esta reunión, como había indicado Marta, de lo que es la compañía de Trusted Translations. Proporcionará la traducción y la interpretación para esta presentación. Vamos a empezar aquí con las presentaciones, las introducciones y luego las presentaciones y luego vamos a hacer preguntas y respuestas y luego los pasos a seguir. Next slide, please, Diego. So we are joined tonight by a number of development team members and consultants in addition to the city of Hayward. The housing developers you have in front of you are Eden Housing and the Pacific Companies. The school developer is the Pacific Companies Strategic Growth Partners. School operator is the primary school. We also have our geotechnical engineer, NGO, the civil engineer, Bellici and Associates, the school architect, K2A Architecture and Interiors, and the housing architect, AO Architecture. Muy bien, con las introducciones que tenemos aquí viene siendo todos los consultantes y el equipo de desarrollo viene siendo los desarrollos de las viviendas que vienen siendo Eden Housing y the Pacific Companies. También el desarrollador escolar que viene siendo the Pacific Companies y Strategic Growth Partners y el operador escolar que viene siendo the Primary School y también el ingeniero geotécnico que viene siendo ENGEO. Y el ingeniero civil que viene siendo Bellici and Associates y el arquitecto escolar que viene siendo K2A Architecture y interiores y luego arquitectura de las viviendas que viene siendo AO Architecture. We're also joined by members of the staff of the city of Hayward and the Development Services Department, as well as city consultants, including the transportation engineer, Kittleson and Associates, and the CEQA consultant, LSA. Y también se unen con nosotros, vienen siendo para la ciudad de Hayward, el Departamento de Servicios de Desarrollo y luego los consultantes de la ciudad, el ingeniero de transportaciones, Kittleson and Associates Incorporated y SECA, el consultante de SECA, perdón, LSA. I'd like to provide a little bit of history about the Parcel Group 3 project. The city of Hayward is working with various developers across a total of 9 Parcel Group lands. And the city's goal for the Parcel Group 3 is to create a mixed-use development that combines affordable housing with excellent educational facilities. Quiero proporcionar lo que es aquí una explicación acerca de la historia de Parcel Group 3, que viene siendo la ciudad de Hayward. Está trabajando con varios desarrolladores, sí, por parte de un total de 9 Parcel Group Lands, que vienen siendo los terrenos, que vienen siendo 9 terrenos en grupo. La meta para la ciudad viene siendo para el Parcel Group 3, es para crear un desarrollo mixto que combina lo que es viviendas a costos económicos
con lo que son instalaciones educacionales excelentes. And just to add on to that, Eden Housing and the Pacific companies submitted an RFP response to a city request for proposals in May 2018. Soon after that, in November of 2018, we entered into an initial land agreement with the city. And between November 2018 and April 2020, we conducted due diligence, analysis, and review of concept level plans with city staff. In May 2020, we submitted an entitlements application to the city of Hayward. Y ahora para añadir con eso, en el año 2018, durante el mes de mayo, Eden Housing sometió lo que es la respuesta. Sí, viene siendo con lo que iban a hacer en conjunto con TPC, sí, la unión con estos dos grupos. Y luego en el año 2018, en el mes de noviembre, entraron lo que es el acuerdo inicial del terreno con la ciudad. Y luego durante el plazo de tiempo del año 2018 de noviembre a abril del año 2020, entonces lo que hicieron fue la debida diligencia y el análisis y el repaso de las planificaciones con la gente que trabaja con la ciudad. Y luego en el 2020 del mes de mayo entraron lo que son los derechos, la solicitud de los derechos de esa aplicación. And then in June 2020, we refined plans based off of city staff and feedback. Between June 2020 and June 2021, we collected feedback from the community through community outreach. We hosted 2 community meetings in the summer and fall of 2020, and also conducted a survey with the community. In July 2021, the Planning Commission for the City of Hayward approved our project entitlements. And then in August 2021, the project entitlements were appealed. And today in September 2021, we're conducting additional community outreach, and later this month, the City Council will vote on the entitlements appeal. Y luego en el año 2020, durante el mes de junio, se refinaron los planes basada en los comentarios que dieron la ciudad y también el grupo de alcance a la comunidad. Eso fue de junio del año 2020 a junio del año 2021. Y luego durante ese plazo de tiempo que viene siendo en el verano y también en el tiempo de otoño del año 2020, sometieron una encuesta también para obtener más información. Ahora, durante el plazo de tiempo de julio del año 2021, la Comisión de Planificación aprobaron el proyecto y los derechos. Agosto del año 2021 fueron apelados los derechos del proyecto. Y luego en septiembre del año 2021 tuvieron más alcance a la comunidad adicional y tuvieron los votos de el grupo municipal, ¿sí?, para los derechos. Y después entonces van a tener las apelaciones durante este mes. And now that I've covered some of the history of the project, let me introduce our joint venture partner, the Pacific companies. They were the largest producer of affordable housing units in the country in 2018. They have over 2 decades of development experience in the Bay Area and the state, and bring a unique experience with developing schools. Y ahora que ya he cubierto lo que es el historial, ¿sí?, del Group 3 del PARCEL, quiero presentar a la compañía que se conoce como The Pacific Companies. Ellos son los productores más grandes de las viviendas económicas o unidades en el país, ¿sí?, en el año 2018. Ahora tienen 20 años de experiencia de desarrollo en la área Bahía, ¿sí?, durante toda la parte de California. Y tienen la experiencia única para las instalaciones en el desarrollo escolar.
And here's one of their properties in Southern California. Y aquí esta es una de sus propiedades en la parte sur de California. And now Eden. We got our start in Hayward in 1968 with a group of volunteers who held their meetings at the IHOP on Foothill. We not only develop affordable housing, we are in it for the long game. We have in-house property management and resident services providers. We're celebrating our 53rd birthday this year and strive to make sure that our buildings look just as good on their 53rd birthday as on their first. Now our portfolio of properties includes more than 11,000 homes for over 25,000 residents. While our reach has grown beyond Hayward, we are still immensely proud of our Hayward roots and continue to operate dozens of affordable properties here. Ahora estoy presentando aquí la compañía de Eden Housing Incorporated. Vienen siendo lo que es una compañía que tuvieron fueron creados y desarrollados aquí en Hayward sin fin de lucro. Y tienen lo que son más de 50 años, ¿sí? Con esta experiencia han hecho lo que son 175 propiedades en 15 condados y 50 ciudades con más de 11,000 casas y teniendo más de 25,000 residentes igual. And while Eden's first projects were relatively small scale, they renovated 6 homes for 6 families. They soon decided to tackle a much larger development for seniors in Hayward called Josephine Lum Lodge, which was completed in 1972. Y ahora las raíces de Eden's Hayward tuvieron lo que ellos hicieron 6 casas para 6 familias y tuvieron aquí lo que es la comunidad de Josephine Lum Lodge en 1972. We don't just manage properties in Hayward, we work here too. Our headquarters are on Grand Street, right across from the Hayward BART station. No nada más manejan propiedades, tienen una de las propiedades cruzando de Graham Station. And over the years, the number of Eden properties in Hayward has grown substantially. Today, Eden has developed or managed 30 properties in Hayward, including Altamira family and senior apartments just a few blocks away from the PARCEL Group 3 project. Ahora, durante el plazo de tiempo de estos años, han desarrollado más de 30 propiedades. Ellos manejan algunos de los apartamentos también en conjunto con algunos proyectos que se llaman Altamira. The project site is located just a few blocks away from Altamira and South Hayward BART and on the doorstep of the future La Vista Park. Ahora, el proyecto está en esta parte de Altamira y están en la parte de La Vista Park. We have laid down roots in Hayward and we're here to stay. Tienen las raíces aquí en Hayward y están aquí para quedar. In addition to developing and managing our properties, we help residents create pathways out of poverty by promoting housing stability and programming that helps residents reach their goals on a path to personal and economic empowerment. This is the interpreter. Can you please repeat, Kate? Yes. So in addition to developing and managing our properties, we help residents create pathways out of poverty by promoting housing stability and programming that helps residents reach their goals on a path to personal and economic empowerment.
Ahora, en conjunto con el desarrollo de las propiedades que ellos hacen, ellos ayudan a la gente a salir de lo que es bajo recurso, sí, para empezar y ayudarlos a una estabilidad y para poder empezar lo que es un camino a donde ellos puedan desarrollar. And as you can see here, these are our programs: housing stability, health and wellness, economic empowerment, community engagement, education, and technology access. Y como pueden mirar aquí, estos son los programas que nosotros hacemos. Viene siendo la estabilidad de las viviendas, viene siendo lo que es la parte fortaleza de la economía, viene siendo lo de la parte educacional y también el desarrollo de salud y bienestar, ¿sí? La comunidad y lo que la comunidad hace por sí mismo y el acceso a la tecnología. So even though we operate a number of properties in Hayward, there is still unmet need for affordable housing here. This is the interpreter, Kate. Can you please repeat? Sure. Even though we operate a number of properties in Hayward, there is still unmet need for affordable housing here. Ahora aquí, aunque nosotros tenemos otras cosas que ofrecemos, todavía hay una necesidad para lo que son viviendas aquí. In order to afford the fair market rent for a 2-bedroom apartment in Hayward without being considered rent earned, a household must earn over $95,000 a year annually. Ahora, para poder tener lo que es una renta de un apartamento de 2 recámaras, necesita la familia hacer más de $95,000 al año. That translates to a housing wage of over $45. Y eso quiere decir que entre la casa tendrían que ganar más de $45 la hora. Minimum wage workers would need to work 132 hours per week to afford a 2-bedroom rental home, or the equivalent of 3.3 full-time jobs. Ahora, lo que quiere decir es de que necesitarían trabajar una familia no más de 132 horas a la semana, sí, para poder pagar lo que es o rentar un departamento de 2 habitaciones, sí, o si no tener 3.3 tiempo completo para poder vivir en una vivienda. La Vista Residential, the affordable housing development, will provide 176 studio to 3-bedroom affordable housing apartments in this location, with incomes of the households less than 80% of the area median income. Ahora, la vista residencial va a proporcionar lo que son 176 estudios de 3 recámaras, sí, para las viviendas económicas de departamentos que vienen siendo para la área entre 30% a menos, perdón, de 30% a 80% de lo que son los ingresos promedios de la área. In addition, the project will provide 180 on-site parking stalls for residents with main access to the housing through East 16th Street. Ahora, en adición a eso, entonces el sitio proporcionará 180 instalaciones para estacionamiento para los residentes al acceso a las viviendas a través de la calle East 16th Street. And the property will have high-quality property management and resident services, be in close proximity to the South Hayward BART station, and have immediate trail access to the future La Vista Park.
Y entonces esta comunidad tendrá lo que es un manejo de la propiedad de alta calidad y la programación de los servicios de los residentes igual iba a estar a una proximidad bastante cercana de South Hayward BART Station. Y también tendrán acceso a las vías de lo que es el parque de la vista que tienen ahorita para el futuro. So what do we mean when we say that La Vista Residential will be affordable? Ahora, ¿qué significamos nosotros cuando decimos que la Vista Residential va a ser un costo económico? It means that a police cadet or department clerk Esto quiere decir de que un cadete de policía o una persona que trabaja en un departamento or a school receptionist or a nursing assistant o que una recepcionista escolar o una asistente de enfermería or someone who works at a downtown retail establishment or restaurant will be able to afford a home here. o cualquier otra persona que trabaje lo que es en un establecimiento, sí, del pueblo o que trabaja en un restaurante va a poder vivir aquí. Now I'm going to hand it off to Courtney Garcia, the CEO of the primary school, who will describe their comprehensive education model and programming. Ahora le voy a pasar lo que es la presentación a Courtney García, que viene siendo la ejecutiva, sí, oficial de cabeza para The Primary School y nos va a explicar lo que es el modelo y la planificación. Thank you, Kate, and good evening, everyone. I'm Courtney Garcia, and I am really grateful to be here with all of you. Gracias, Kate, y buenas tardes a todos. Mi nombre es Courtney García y estoy agradecida de estar aquí con ustedes. On behalf of our Hayward-based families and partners, I want to share our enthusiasm about this project and all that it can bring by way of benefits to children and families in Hayward. Ahora, por parte de todos nuestros compañeros, quiero yo compartir el entusiasmo que yo tengo, sí, al poder presentar esto acerca de todos los beneficios que esto nos va a traer a todas las familias y a nuestros niños. On the next page. At the primary school, we believe that raising a child is a team effort. Aquí en esa escuela primaria nosotros creemos de que crear a un niño es un esfuerzo de equipo. By bringing together all of the caring adults in a child's life, starting at an early age, we have seen that every child can learn, be well, and thrive. Ahora, por compartir y traer a todos los adultos que están atendiendo y cuidando a este niño, nosotros creemos de que el niño puede lo que es aprender, ¿sí? Hacer muy bien y crecer. What makes our program unique is that we build deep partnerships between school staff, families, and healthcare providers. Y lo que lo que hace este programa único es de que nosotros traemos lo que es el grupo de las personas que trabajan en las escuelas y las familias, sí, para poder mejorar los beneficios de los niños. In Hayward, we're building a new partnership with Kaiser Permanente and other healthcare providers to support children and families. Y aquí en Hayward, nosotros lo que estamos haciendo, estamos en conjunto con otras compañías como Kaiser, ¿sí? Y otras comunidades. On the next page. There are 3 parts of our program that make it unique. Hay 3 partes de nuestro programa que lo hace único. First, we start early. We work with children in Hayward before they start preschool to support them at an early age. Nosotros empezamos temprano, ¿sí? Trabajamos con los niños en Hayward en la área preescolar, ¿sí? Cuando están más chicos de edad. We partner very deeply with parents. We believe that when a parent is well, a child can really thrive.
Y nosotros compartimos, sí, únicamente con los padres, sí, porque nosotros creemos que cuando un padre está ayudando, entonces el niño es el que está viviente. And we integrate health services. We are working with doctors and others from the Kaiser Sleepy Hollow team to really address the needs of the whole child. Y nosotros estamos lo que haciendo es la integración de otros servicios con los doctores y creemos también trabajamos con Kaiser de Sleepy Hollow para ayudar a beneficiar todo el aspecto del niño. The next slide. Over the past 3 years, we have been listening to parents, to community members, and to medical professionals to learn more about their experiences in Hayward. Durante los últimos 3 años nosotros hemos estado escuchando, sí, a los padres, a los médicos, sí, para ayudar a los niños en la comunidad. We have heard a shared belief in a whole child and whole family approach. Nosotros hemos escuchado en el conocimiento y la creencia de que todo compartido es mejor para el niño. 3 weeks ago, we officially opened our preschool in rented space. Hace 3 semanas nosotros abrimos lo que es nuestra escuela preescolar en un lugar alquilado. At the same time, we are exploring pathways to develop a public elementary school model. Y al mismo tiempo nosotros estamos explorando lo que son otros caminos para empezar lo que es un modelo de la parte de la escuela. Next slide. We are inspired by the work of so many agencies and people in Hayward who are working together to support children and families. Nosotros estamos inspirados con muchas agencias y las personas, sí, para ayudar a las familias y a los niños. We need to collaborate more than ever together as we all come together to meet the challenge of supporting children and families coming out of the pandemic. Nosotros ahora necesitamos colaborar más que nunca, ahora que estamos saliendo de esta pandemia, sí, para reunirnos y enfrentarnos con los momentos difíciles que tenemos que enfrentar. No matter what the structure of this school is, we're excited to develop a model that reflects input from parents, from leaders, from partners, and from the community. No importa la estructura, nosotros estamos listos para mirar y crear un modelo que incluye lo que son los comentarios de lo que son los líderes, las familias, los padres y la comunidad. Thank you. I'm going to pass to Tyson, who is representing the architecture team. Gracias. Le voy a pasar esto a Tyson, que está representando el equipo de arquitecto. Hi, everyone. Thanks for letting me speak tonight. I'm Tyson Shorten with K2A Architecture and Interiors. We are the architect for the school side of the project, and we work alongside Architect Orange, who is the architect for the residential side of the project. I'm going to address tonight safety and traffic concerns that were expressed in the appeals letters. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Tyson. Yo soy parte del equipo de arquitectura. Tyson Schwan, perdón. Y estoy con K2A Interiors. Y yo estoy el día de hoy, voy a hablar acerca de la parte de la escuela y la parte de la área residencial. Voy a hablar acerca de la seguridad y el tráfico, que fueron las cosas apeladas y algunas preocupaciones que salieron en los comentarios. Next slide, please. First, there's a lot of concern about the proximity of our development to the adjacent fault lines. You can see an outline of parcel group 3 here on the site map. Most of group parcel will actually be retained by the city to become part of the future La Vista Park. So our development, which you can see
or property, which you can see outlined in orange, is concentrated on the sort of southwest corner of the parcel. Ahora, lo que habían preguntado era acerca de las líneas y la zona en donde está planificado lo que es esta parte de la área del grupo 3. Ahora, la área de nosotros está ubicada donde se ven las líneas anaranjadas en la parte oeste de este mapa. The next slide, please. Oh, there we go. So as you can see on this slide, we have located our buildings outside of the fault line setbacks and away from landslide areas. Ahora, como usted puede mirar aquí, lo que hemos hecho es estamos nosotros, lo que son las líneas de falla y está más removido en las partes donde vaya a haber alguna deslizante de terreno o de tierra. One specific question was, have we studied the geological conditions of this site? Una de las preocupaciones era de que si nosotros habíamos hecho estudios en la parte geológica de este sitio, donde está la planificación. And the answer is yes. We do have, as previously mentioned, a geotechnical engineering firm on the project. They've studied, tested the site, produced a geotechnical report, and we use that, the recommendations from that report, along with other state seismic hazard information, the California building code, et cetera, to ensure that we do design a safe building suited for these conditions and for these user groups. Y la respuesta es sí. Nosotros, como habíamos indicado anteriormente, han hecho estudios para estas áreas y tenemos lo que es recomendaciones del grupo geotécnico, el ingeniero geotécnico. Hemos consultado con lo que es el estado, la parte y el grupo sísmico. Y también estamos en unión con lo que es el código de seguridad de la construcción con el estado de California. Para asegurar de que el edificio esté seguro y sea una área segura para poder construir. Additionally, different city agencies, planning, engineering, fire department have been and continue to be highly involved in the development of our project. Ahora, en adición a esto, varios ingenieros, el departamento de bomberos, sí han estado muy altamente involucrados en las planificaciones de este desarrollo. Can we go to the next slide, please? There are also concerns about the traffic impact that our development will have on the surrounding neighborhood. Here, we're also, working with the city. I think the traffic engineer for the city is on the call. Ahora también habían unas preocupaciones o comentarios acerca del desarrollo, cómo esto va a impactar el tráfico, vaya a impactar lo que es alrededor de las vecindades que están en esta área y hemos trabajado con la ciudad y parece ser que también tenemos ahorita al ingeniero de tráfico en la llamada. A couple of things we've done on our site to help mitigate traffic. We started off the project with a single entry point on East 16th. We have since added a second access road connecting to Tennyson. Ahora, una de las cosas que hemos hecho es hemos hecho y indicado aquí la planificación de solamente una manera para entrar y también hemos añadido lo que es otra segunda área, sí, en la parte de Kensington. If you look sort of in the middle toward the top of this slide, you can see a roundabout we put sort of at the junction or dividing point between the traffic for the school and the residential. What this allows is for us to kind of keep each user group's
traffic flow separate and moving better. It also allowed us to create a pretty lengthy queuing line for the pickup and drop off of students. Sí, se enfoca un poco hacia la parte del medio, arriba donde se ve la glorieta, ve de que hemos planeado para que vaya a ver el tráfico, sí, vaya corriendo de una manera. Y también en adición lo que hemos hecho es, hemos añadido o planeado para que vayan a ver ciertas líneas para poder recoger o dejar a los alumnos. So the two blue dashed lines represent two queuing length. Yeah, right there. The shorter one would has a capacity for 14 to 18 cars. It might be used during non-peak pickup drop-off hours. And then the second one, which goes down alongside the school building to a sort of a cul-de-sac and then comes back up, has about a 32 to 39 car capacity. Ahora, las dos líneas que tenemos aquí marcadas para poder dejar o recoger, la primera área que se ve en azul, que está un poco más corta, puede detener de 14 a 18 autos en esa área. Y la segunda vienen siendo 32 a 39 autos que se ve en la parte donde entra el tráfico y luego rondea para salir. Additionally, from our property line on the sort of southeast, sort of upper right-hand corner, where the that access road gets cut off, there's another approximately plus or minus 700 feet of access road going toward Tennyson. Well, about 700 feet of access road before it hits another intersection going toward Tennyson. That section of road also has the capacity for about 50 to 70 additional cars to kind of ensure that there's not, the queuing doesn't back up into Tennyson. Ahora, la siguiente sección que se ve acá en otra parte de entrada, o más bien acceso, son como 700 pies de acceso y viene siendo antes de la calle Tennyson. Y allí vienen siendo como de 50 a 70 autos adicionales que se pueden asegurar de que no se vaya a atrasar el tráfico. And I will hand the slideshow back to Kate for Q&A. Thank you. Ahora le vamos a regresar la presentación a Kate para preguntas y respuestas. Thank you, Tyson.